En este caso lo que vamos a ver es una visión de la formación de los conocimientos que consideramos, al menos por parte del colegio, así como de la universidad, que serían necesarios para el perfil de Smart Cities, ¿no? De este nuevo rol profesional que aparece y que muchas veces pues nos coge que hemos hecho ingeniería muchos de nosotros, otros a lo mejor son arquitectos, pero realmente, como iremos viendo durante la presentación, Smart Cities requiere un perfil mucho más amplio. Ya no nos podemos cerrar a lo que conocemos, sino que necesitaremos ir un paso más allá para intentar ligar lo que nosotros sabemos con lo que saben otros para crear entre todos el concepto de Smart City, de ciudad inteligente. Como os comentaba antes de empezar, yo soy Carlos Monzo, soy el director del posgrado que desde la UOC hacemos en Smart Cities, se llama Smart Cities Ciudad y Tecnología, porque pensamos que las dos partes van muy ligadas, una sin la otra no consideramos que tenga demasiado sentido. Y si me permitís el atrevimiento, porque seguro que vosotros sabéis mucho de Smart Cities, necesito ir un paso atrás en lo que es la presentación de qué perfiles se necesitan, es qué entendemos por Smart City. Seguramente muchos de nosotros tendremos una definición que a lo mejor no acaba de ser idéntica que la de otros compañeros, pero bueno, para mí, para mucha gente, la Smart City trabaja el cambio de modelo en la ciudad actual. ¿Vale? Seguro que habéis escuchado muchas veces, ¿no?, que precisamente Javier lo comentaba, las ciudades cada vez tienen más habitantes, las ciudades cada vez son más grandes, en contra de zonas rurales. ¿Y qué pasa? Pues necesitamos mitigar las consecuencias de este crecimiento a veces no planeado o planeado sin tener unas perspectivas de tanto consumo energético, tanto consumo de información, tanto consumo de lo que consideremos que cada ciudad ha planeado para sí. Entonces necesitamos anticiparnos a los cambios. Anticiparnos a los cambios es cambios prácticamente inminentes. La previsión de crecimiento de las ciudades no es a 1 siglo, 2 siglos vista, sino estamos hablando de pocos años. Realmente la Unión Europea, ya que estamos en un foro que vamos a hablar de necesidades de oportunidades de proyectos, está invirtiendo mucho dinero a muy corto plazo porque realmente es un problema que ya tenemos. De hecho, si habláis con José Javier, os puede explicar la cantidad de ayudas que cada vez se están dando y el crecimiento ha sido exponencial, en ningún caso ha sido lineal. Entonces, para anticiparnos a estos cambios, se tiene que trabajar desde diferentes puntos de vista, en donde los elementos fundamentales de la Smart City, por un lado, es el espacio urbano. Al fin y al cabo, estamos trabajando en la ciudad. La ciudad tiene parques, tiene edificios, tiene empresas, tiene tiendas, tiene ciudadanos. Las infraestructuras, como ingenieros, pues muchos podemos trabajar en el tema de instalaciones de infraestructura, ya sea en la propia ciudad como en viviendas, ICTs, etc. Un tema que aparece también son las redes y las plataformas inteligentes. Ya no es solo infraestructura, digamos, al uso de cableado, sino que sobre estas infraestructuras físicas aparecen servicios, ¿no? Las plataformas inteligentes, que en muchas ocasiones lo que pretenden es dar interconectividad a diferentes sistemas que ya existían y los sistemas que vendrán. Y por último, y muchas veces se olvida, pero personalmente considero que no debería, es el ciudadano. O sea, las ciudades trabajan para los ciudadanos. Una ciudad que no piensa en sus ciudadanos es una ciudad posiblemente condenada a que sus ciudadanos no estén contentos. Entonces, a nivel político habrá problemas de insostenibilidad, habrá problemas en general. Entonces, para nosotros, la tecnología por sí misma no tiene sentido si no va acompañada de una política que sea útil para algo. No es el por qué, sino es el para qué, ¿no? Como comentaba antes mi compañero José Luis, es para qué se está haciendo todo esto. Entonces, ¿qué vemos? Pues desde el mundo más de la academia, hablando con los profesionales y hablando con colegios profesionales que representan quizá muchas veces a estos profesionales en activo, se necesita una transversabilidad. ¿Vale? Por un lado está la tecnología, que nosotros quizá como ingenieros podemos ser expertos, pero luego está la parte de la ciudad, como os comentaba. En la ciudad están pasando cosas. Hay temas de transformación urbana, que es cómo la ciudad que conocíamos se está transformando gracias a las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya no solo la infraestructura, es todos los datos que se están generando, que se tienen guardados en muchas ocasiones, cómo abrir los datos que se están generando en las ciudades. Muchas empresas a lo mejor generan datos que no son consultables, que no son utilizables. Entonces, todo esto afecta tanto como que afecta al gobierno, ¿no? El gobierno abierto se ve también salpicado de alguna manera de esas filosofías de abrir datos.
Esto nos lleva a unas políticas ciudadanas que pueden ser mejores o peores en función de la transparencia, ¿no? Ahora, actualmente se está pidiendo mucha transparencia al gobierno. Pues bueno, todo esto se consigue también mediante la tecnología. Pero ya no solo la tecnología, es cómo se utiliza esa tecnología, cómo los datos se guardan, cómo los datos se comparten. Eso es una parte muy importante. Ya no es solamente dónde estoy guardando la información, en qué servidor, sino esa información está siguiendo algún modelo de datos que pueda luego utilizarse de una forma también eficiente, porque no vale que sea texto crudo. A lo mejor necesito hacer un preprocesado esa información antes de compartirla. Esto nos lleva también a que en la ciudad aparece una nueva economía. O sea, nueva economía quiere decir nuevas oportunidades de negocio, que eso el colegio puede continuar con la que estaba presentando y seguramente nos asombraríamos de la cantidad de negocio que existe. Luego también tema de cultura, turismo. Hay muchas cosas que a veces no pensamos, pero el turismo, por ejemplo, es un área muy importante donde las TIC están jugando un papel fundamental. En salud, más adelante en la presentación veremos que salud es uno de los sectores más importantes donde un ingeniero puede participar y de hecho se espera que participe. Entonces, vista la parte de ciudad que a lo mejor nos queda más lejos por nuestra formación de base, está la tecnología también. La tecnología prácticamente puede resolver ya muchos de los problemas que nos podemos plantear ahora mismo. Entonces, la tecnología va a ser la base en la que se sustentará la Smart City, ¿no? Podemos generar muchos servicios. El problema es que estos servicios se puedan comunicar entre ellos. Y la tecnología nos va a permitir para crear herramientas de gestión de la ciudad. Entendida la gestión como cómo guardar esa información, lo que os comentaba, pero también cómo hacer que el ciudadano participe. O sea, el ciudadano es una herramienta muy potente si se sabe utilizar. No utilizar como un punto de vista despectivo, sino utilizar desde aprovechemos su conocimiento, su contexto, lo que le preocupa para mejorar la ciudad. Si sabemos lo que quiere, una empresa puede generar producto que le interese a ese ciudadano, por poner un caso más práctico. Entonces, en base a un estudio de finales del 2015 de Deloitte con el Ayuntamiento de Barcelona, seguramente podemos encontrar muchos más estudios, pero bueno, creo que resume bastante lo que comentaba antes Javier, ¿no? ¿Qué tendencias hay en el sector de las Smart Cities? Pues bueno, resumiendo, sé que es mucho resumir, podemos tener en tema de Open Data, Linked Data y Big Data. El Open Data son datos en abierto, bueno, pues la información se puede compartir con el resto de la ciudadanía, de empresas, etcétera. El Linked Data, para los que no lo conozcáis, quizás es un término más nuevo, es aprovechar las herramientas web que ya existen para que diferentes sistemas puedan compartir esa información en abierto. Es un poco lo que os comentaba. Puedes tener Open Data guardada en un archivo de texto, en Word, si queréis, pero eso no es compatible con el resto de empresas o de administraciones. En cambio, utilizando capas web que fácilmente te permiten compartir datos, es lo que llamamos el Linked Data, ¿no? Es los datos enlazados. Y luego Big Data. Big Data, nosotros desde la formación que damos, lo primero que explicamos es que no todo se puede resolver o no se debería resolver con Big Data. Big Data es una palabra también de moda y no querríamos que sea estigmatizada por culpa de forzar su uso. Big Data sirve para lo que sirve. Si tenemos gran cantidad de datos con unas características concretas, podremos atacar con Big Data. Si tenemos datos a lo mejor que son pocos o que no vale la pena montar todo el sistema para ello, no lo hagamos. Tenemos otras herramientas. Por ejemplo, Amazon es uno de los proveedores muy importantes de capacidad de cálculo y de intercambio de información. Pero no todo lo resuelve con Big Data. Y podrían porque son los que proporcionan infraestructura. Igual que, por ejemplo, Telefónica también tiene infraestructura, Microsoft tiene infraestructura, T-Systems tiene infraestructura de Big Data. ¿De acuerdo? A mí me gusta ese ejemplo. Si Amazon, que es un proveedor, no lo usa siempre, quizá nosotros podemos plantearnos esto, ¿no? Y tener el criterio de cuándo sea la mejor opción. Eficiencia energética y sostenibilidad. Quizá es la parte donde las Smart Cities tienen más presencia normalmente cuando se habla de ellas, que es, tenemos unos recursos limitados, aprovechémoslos para lo que lo necesitemos, pero bien. Por ejemplo, si son... Ya no hablo solo de energía, sino también los recursos. A mí me gusta mucho también el tema de recursos, de residuos. El tratamiento de residuos es una parte muy importante, porque los residuos, las ciudades generan residuos, y todos sabemos muchas veces dónde acaban estos residuos, ¿no? Se pueden quemar, etcétera, pero la recogida en sí de esos residuos también tiene una parte muy importante de gestión que bien utilizada para las empresas que la recogen o para las administraciones públicas puede ser un ahorro
tanto en personal como en recursos físicos, camiones, etcétera. Salud. Como os comentaba al principio de la presentación, salud es una línea muy importante, teniendo en cuenta que si nos centramos en el foro que estamos de proyectos europeos, Europa es un continente ampliamente conocido que se está envejeciendo. España se está envejeciendo, las pirámides de población se han invertido. Entonces, temas de teleasistencia, telemedicina, son sectores en los que, en el estudio este que os comento, pues se habla abiertamente de el ingeniero tiene que tener conocimientos de medicina. Quizá no hace falta que llegue a ser un médico, pero sí que tiene que tener esta sensibilidad hacia lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues la telemedicina combinará la tecnología en sí para dar un servicio a los pacientes. Ya no solamente que sea muy cómodo para una persona que vive en Madrid o Barcelona, como ciudades grandes en España, no tener que acercarse al médico, sino gente que puede tener problemas de movilidad y vivir en zonas rurales, pues tendrá acceso a la misma sanidad que tendrías tú por vivir en una ciudad. Si queremos evitar también el desplazamiento de todo el mundo hacia las ciudades, hay que trabajar para darle un servicio a estos ciudadanos. Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos pensando en clave de ciudadano, no en clave de negocio. O sea, los ciudadanos al final son los que decidirán si esas tecnologías tienen o no sentido. Por último, la propia transformación de la administración pública. El tema de gobierno abierto es un ejemplo, pero hay más cosas, ¿no? Mucha burocracia se puede evitar si se utilizan bien las tecnologías. Pero tampoco nos quedemos ahí. La transformación de la administración es para hacer participar más al ciudadano, beneficiarse la administración del conocimiento que tiene el ciudadano. Si, por ejemplo, bueno, yo lo escuché esto en una charla que hacían compañeros de Telefónica, que decían, pues bueno, ciudades como, si no me equivoco, Zaragoza, utilizaba la información de estaciones base para saber por qué los autobuses llegaban tarde a algunas de las paradas. Entonces, esto parecía una solución muy trivial, y dices, pues es que a lo mejor hay obras. No había obras, había una serie de factores que hacían que esos autobuses llegaran tarde. ¿Gracias a qué se supo? Pues a la información que los ciudadanos proporcionaban sobre sus desplazamientos. Tú veías un ciudadano en una ruta, ese mismo ciudadano en otra ruta, y dices, esa persona tiene unos hábitos similares siempre, porque en esa ruta se está llegando siempre tarde. Entonces, el ciudadano está ayudándonos a diseñar mejor la ciudad, a codiseñarla. Entonces, viendo las tendencias, también hay una serie de desafíos que quizá vayan al siguiente paso, ¿no? de los sectores profesionales. Está muy bien poner infraestructura, pero tenemos que asegurar tanto la conectividad como la disponibilidad. Si todo se basa en tecnología, o gran parte de nuestra vida se va a basar en la tecnología, tenemos que hacer que nuestros profesionales puedan asegurar esto y certificar que las tecnologías que se están instalando tienen una serie de calidad. Ya se está haciendo, pero en las Smart Cities, donde cada vez la información es más relevante, pues hay que garantizar tanto la disponibilidad como saber mantener esa complejidad y esa disponibilidad propia de la red y de los datos que existen, y la integridad de los mismos. Esto nos lleva a un siguiente punto, que es, si hay datos, ¿qué pasa con la privacidad de esos datos? Sobre todo si estamos hablando de compaginar ciudadano-tecnología. Pues la privacidad es muy importante, y de hecho ya hay casos de bases de datos públicas que se intentaron vender a aseguradoras porque eran anónimas. Fácilmente para personas que saben del tema, se podía sacar la información personal en base a triangulación dentro de la base de datos. O sea, por ejemplo, ya no pongo el ejemplo de España, pero sí que en Inglaterra pasó que se sabía que cierta persona del gobierno había tenido cierta enfermedad en base a cruzar diferentes aspectos de su vida cotidiana que quedan reflejados en historiales médicos, y todo era anónimo, pero llegabas a poder llegar a saber esa información. Eso es muy peligroso. Cualquier empresa, sobre todo pensando en las grandes, que tienen mucha información personal, no pueden hacer cualquier cosa con esos datos si no tienen un perfil de personas que saben cómo tratar esos datos. ¿Vale? Tanto puede ser el técnico como el gestor del proyecto. O sea, el gestor del proyecto tiene que saber todo esto de una forma transversal. Los técnicos podrán conocer muy bien, por ejemplo, si están haciendo Big Data, pues qué datos son susceptibles o no de enmascarar o no enmascarar. Por último, la legislación. La legislación, al menos la española, pues seguramente no está todavía madura como para trabajar con las necesidades que, por ejemplo, Big Data está haciendo, ¿no? Big Data trabajas con muchos datos y la legislación necesita poner un poco de orden sobre esto. Y luego la reutilización de la información. Hay mucha información en la red, en la nube, ¿no? Pero claro, no toda la información que se sube a la nube
puede reutilizarse. Entonces aquí entra en conflicto lo que es Open Data con lo que es privativo, con lo que es privado y con lo que es susceptible de poderse abrir. Entonces hay una serie de componentes que hay que trabajar. Entonces nosotros como profesionales de la Smart City quizá no sepamos cómo solucionarlo, pero tenemos que al menos ser conscientes que existe este riesgo, ¿vale? Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿qué conocimientos transversales se necesitan en la Smart City? En esta figura hay dos partes diferenciadas. Por un lado está la ciudad. Creemos que si nosotros como ingenieros no conocemos a la ciudad, cómo se trabaja en la ciudad, los stakeholders de la ciudad, difícilmente podremos llegar a proyectos a buen término, porque estaremos obviando partes muy importantes. Igual que si, por ejemplo, queremos instalar una fibra óptica y no tenemos en cuenta pues el dimensionamiento de la red, no llegará a buen puerto ese proyecto. Si no tenemos en cuenta permisos de obra, que habrá que hacer zanjas, que no nos tiene que dar miedo hacer zanjas, que tendremos que tener en cuenta que a lo mejor un municipio tiene una normativa y el otro tiene otra, pero necesitamos unir los dos. Todo esto nos va a llevar a perder básicamente el tiempo y dinero. Entonces, ¿qué conocimientos consideramos que se tiene que tener en la Smart City? Pues cómo la ciudad se está transformando, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué espera la ciudad de nosotros? La ciudad como ciudadano también, la cultura. Se está cambiando el paradigma de las ciudades eran acumuladoras de patrimonio a que las ciudades generan cultura. El hecho de generar cultura, a veces como ingenieros te puede coger de forma muy lejana el tema de ser creativo a nivel de diseño. Pero es que realmente hay mucha gente que ya con la tecnología está creando cultura. Entonces no hay que tampoco menospreciar esto ni obviarlo. La nueva economía urbana. Si no sabemos qué es lo que demanda la ciudad, difícilmente podremos dar una solución que le interese a la ciudad. La innovación en la gestión de la ciudad. Es lo que os comentaba. Necesitamos herramientas tecnológicas que ayuden a esa gestión. Y llegamos al gobierno local y al gobierno abierto. El gobierno abierto es una buena idea, pero necesitará nutrirse de tecnología. Entonces tenemos que ser capaces de entender qué es lo que necesitan y qué es lo que no. Por otro lado está la tecnología entendida como Internet de las cosas o comunicaciones entre máquinas, Industria 4.0. Todo esto son palabras también clave a nivel tecnológico, pero que tienen que estar unidas al desarrollo de la ciudad. Es decir, Internet de las cosas nos permite, por ejemplo, sensorizar una ciudad, pero ¿qué quiere decir sensorizar? ¿Vamos a poner sensores de aparcamiento? Seguramente esto está bien, pero no es smart, ¿no? Solamente esto no tiene ningún sentido. Quizá es, además de los sensores de aparcamiento, intentar que esos sensores de aparcamiento estén colocados de una manera que no implique que sus baterías cuando se agotan tengamos que hacer obra para poderla cambiar. O sea, lo que pretendemos es que veamos entre todos la necesidad de tener un criterio claro y firme sobre lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, está colocado un sensor a la intemperie, tendrá que cumplir una normativa al menos de lluvia, de incendio, etcétera. Análisis de la información. Análisis de la información puede ser de datos, idealmente de datos abiertos, o sea, dispondremos de mucha información. Podemos o no resolver el análisis con Big Data y tendremos en cuenta la privacidad. O sea, todo esto hace que el análisis de la información sea posible. Aplicaremos a lo mejor tecnología del estilo data mining, inteligencia artificial, pero lo importante es sobre qué lo estamos haciendo, ¿no? Aplicar tecnologías sobre datos que a lo mejor no tienen mucho sentido porque no cumplen digamos un decálogo de Open Data, pues a lo mejor no vamos a ningún sitio con esto, porque el Open Data se tiene que definir y tiene que tener una estructura, ¿vale? No por abrir los datos son open, ya. O sea, son abiertos, son libres, de libre de uso, pero tienen que tener una estructura. Las redes de comunicaciones. Pues se necesita conocer la infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura existe? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de Internet of Things, tenemos medios como Sigfox para transmitir, Zigbee, podemos transmitir LoRa, podemos usar Wi-Fi, podemos usar Bluetooth. Cada una tendrá una serie de requisitos. Podemos transmitir aprovechando la red 4G, pero bueno, cada una tendrá un consumo energético que a lo mejor no es viable si está enterrado. Si está enterrado a lo mejor no es viable por cobertura. Si, por ejemplo, está en la intemperie, a lo mejor no tenemos estaciones base. Si creamos una red mesh, a lo mejor es más interesante porque habrá muchos dispositivos de bajo coste interconectados. Entonces, todo esto
No quiere decir que tengamos que saber cómo están fabricados cada uno, pero sí que existen y qué beneficios nos van a aportar a nuestro proyecto. También aparece el concepto de cloud computing. El cloud computing es muy interesante desde el punto de vista de que datos que tenemos o infraestructura que podríamos tener, pues se externaliza de alguna manera. Claro, aquí entra otra vez lo de la seguridad y la privacidad. Si no tenemos en cuenta la privacidad y tenemos una empresa de cloud computing, pues tendremos problemas a la larga, seguramente. Y por último, y me gustaría recalcarlo, es el tema del bottom-up. Es el ciudadano como parte de la gestión de la ciudad. O sea, incluyamos al ciudadano dentro de la tecnología, como un recurso más tecnológico. Como veremos más adelante, el ciudadano tiene mucha tecnología a su alcance que puede servir para dar soporte a muchas aplicaciones dentro de la Smart City. Entonces, dentro de la formación transversal, pues quizá dentro de lo que es este curso hoy, pues de base tecnológica está el ingeniero TIC. No quiero decir de telecomunicaciones, el TIC en general, ¿vale? Seguramente el de telecomunicaciones tiene un perfil más transversal, pero hablemos de ingenieros TIC. Eso es la base tecnológica, pero a este ingeniero TIC hay que ponerle una capa muchas veces de lo que se llama STEM. El STEM es ciencia, tecnología, ingeniería, ¿vale? Y si no me equivoco, matemáticas, es la M. ¿Por qué? Si estamos hablando de Big Data y análisis de datos, por mucho ingeniero que seamos, pues seguramente nos faltará esta última componente quizá de matemáticas o de ciencia. Entonces, necesitamos ampliar nuestros conocimientos. Ya sabemos de matemáticas, correcto, pero quizá el Data Science necesita más matemática, más estadística. Entonces, son perfiles que necesitas pues mejorar. Simplemente es una mejora. ¿Pero qué pasa? Que si eres un gestor en Smart Cities, ya no digo un técnico, que puedes focalizarte en una vertical y trabajas allí, pero si eres un gestor en Smart Cities, consideramos que necesitas conocimientos de gestión. Gestión entendida, por ejemplo, como las métricas. Lo que no se puede medir es difícilmente valorable después. Si tú haces un proyecto que quiere resolver un problema y este problema no puedes medir si se está consiguiendo o no una solución correcta, pues tendrás problemas. Dentro de la Smart City hay que tener en cuenta que habrá muchos proyectos interrelacionados. Por ejemplo, si un ayuntamiento hace una política de autobuses nueva y a la vez está haciendo una política de bicing, de bicicletas compartidas, o una política de obras, quizá por culpa de las obras, las mejoras en autobuses y en bicicletas se ven perjudicadas. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los proyectos que se están haciendo en paralelo y tener en cuenta cómo lo vamos a medir. En Smart Cities consideramos que el análisis de la información es fundamental. Entonces aparecen conceptos, pues esto, que tienes que conocer qué es Big Data, tienes que conocer cuándo puedes aplicarla, cuándo no deberías aplicarla. Inteligencia artificial, ¿qué métodos tenemos a nuestro alcance? Habrá muchos productos comerciales que a lo mejor nos sirven. Bueno, pues tenemos que saber cuál es el mejor, dado las características que nos ofrezcan. Redes de comunicaciones. El cloud cada vez es más importante, lo que pasa es que aparece el concepto de seguridad. No es viable hacer un proyecto de redes de comunicaciones sin tener en cuenta la seguridad entendida como ataques a esta red. Antiguamente, o no hace tantos años, lo típico era escuchar noticias que han atacado al servidor, a un servicio web. Pero ¿qué pasa si están atacando al actuador de aguas freáticas de una ciudad? Pueden inundar una ciudad. O sea, si tenemos IoT que mide cantidad de agua y un actuador que actúa sobre una compuerta, el ataque a estas compuertas es lo peligroso. Ya no es solamente que te ataquen y sepan información de número de cuenta. Eso es importante. Pero es que estamos hablando ya de acceso a ataques físicos, ¿vale? La ciudad se convierte en un potencial atacado. Las utilities. Tenemos que conocer a las utilities porque van a ser una parte importante dentro de las Smart Cities, ¿no? La energía, agua, residuos. De hecho, las telecomunicaciones muchas veces se incluyen dentro de utilities porque son un sector más que la ciudad sin ellas no tendría mucho sentido. Entonces, si tú montas un proyecto en el que está afectada Endesa, por decir un nombre, pues tendrás que conocer cómo funciona, qué es lo que puedes y no puedes hacer. Si consideras que los datos de contadores inteligentes de una compañía te los van a proporcionar y no va a ser así, no puedes definir todo tu proyecto en esa información. Entonces, es importante conocer cómo funciona. Y por último, otra vez, la ciudad, ¿no? La ciudad entendida como participación ciudadana. El ciudadano, al final, es el que nos va a ayudar también a definir qué proyectos son los interesantes y los que no, sobre todo pensando en la administración pública. Pero la administración pública al final licita, y las licitaciones son esas empresas son las que lo hacen.
Entonces, el ciudadano nos permitirá trabajar tanto para la sostenibilidad de la propia ciudad como para su diseño y creación. Entonces, llegados a este punto, si me permitís, lo que voy a hacer es, con un ejemplo quizá un poco académico, ver cómo se necesitan diferentes perfiles para resolverlo. Entonces, dentro del concepto de bottom-up del ciudadano, dentro de la gestión de la ciudad, tenemos que el ciudadano, como os decía, es juez y parte, ¿no? Es el beneficiario de la ciudad, pero también podemos utilizarlo como herramienta dentro de la misma. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es crear servicios de valor añadido al final para el ciudadano. Podemos hacer una app que resuelva un problema, pero si este problema realmente es un problema que la ciudadanía entiende como suyo, pues será mucho mejor que si hacemos un problema que a lo mejor solo lo resuelve a un 20% de la población. Entonces, para esto hablamos de dos conceptos. Uno es el participatory sensing o detección participativa, que no es más que el ciudadano participando de la captación de información de la ciudad, es decir, el ciudadano se convierte en un sensor. ¿Por qué? Porque el ciudadano dispone de muchas herramientas a su alcance para proveer información de su contexto, etcétera. Y luego la gamificación. La gamificación es una cosa que es un concepto que más y más se va hablando de él, pero que es muy importante y muy interesante, que es cómo motivar que ese ciudadano participe. Es decir, yo puedo tener mi móvil con muchos sensores, pero si yo no quiero compartir esta información, tendremos un problema. Si, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de Zaragoza, la gente no hubiera querido compartir sus rutas, ese proyecto no hubiera llegado a buen término. Entonces, aplicar técnicas de gamificación, especialmente podemos pensar en la administración pública, pero también pensemos como empresa. Si tú tienes un producto que quieres que la gente utilice, aplicando esas técnicas puedes llegar a crear una necesidad donde a lo mejor antes existía, pero nadie era consciente. Es hacer consciente al ciudadano de la implicación que puede tener. Entonces, participatory sensing lo que es creación de conocimiento participativo comunitario. Es decir, todos como ciudadanos podemos aportar información. Esta recogida de información se realiza para luego hacer un análisis de la misma. ¿Análisis cómo? Pues bueno, necesitaremos aquí saber de Big Data. ¿Aplicaremos técnicas de Big Data para esto? ¿Qué inteligencia artificial se puede aplicar a esto? ¿Hay algún tipo de requisito en esta información que guardamos para que luego se pueda compartir? ¿Será Open Data? ¿Aplico el decálogo de buenas prácticas de Open Data para asegurarme? El ciudadano entonces ya se está convirtiendo en un sensor más de la ciudad. Vuelvo a decir que no es desde el punto de vista despectivo como recurso, sino como elemento clave de la ciudad. El ciudadano va a decir mucho sobre la ciudad en la que vive gracias a las herramientas que dispone. Entonces, ¿qué herramientas dispone un ciudadano normalmente? Pues el teléfono smartphone, ¿no? Normalmente tenemos ya prácticamente el 90-95% de la población algún tipo de teléfono. Las redes sociales nos permiten intercambiar información. Pensadas quizá más, por ejemplo, Twitter, que te permite rápido dar opiniones sobre algo que está ocurriendo, entonces tenemos conocimiento del contexto. Luego veremos un ejemplo más concreto. Y luego otros sensores que dispongan de conectividad. Básicamente puede ser domótica o vehículo eléctrico. Bueno, perdón, comunicación entre vehículos. Se asocian más al vehículo eléctrico porque viene un poco de la mano uno y el otro, pero el vehículo se está convirtiendo más en una herramienta de comunicación. Entonces, con esas herramientas está muy bien porque el ciudadano nos puede ayudar, pero ¿cómo nos ayuda? Pues aplicando técnicas de juegos, o sea, hacer participar al ciudadano de forma lúdica, ¿sabes? Que no sea algo obligado, que no sea algo aburrido, de forma que el ciudadano participe en el codiseño y la co-creación de la ciudad inteligente en este caso. Podemos promover ciertas políticas, ya sea desde la administración pública o desde empresas. Si, por ejemplo, yo soy una utility de recogida de residuos y no puedo disponer de más camiones de recogida y quiero que se reduzca la cantidad de residuos en ciertas calles, puedo aplicar gamificación para conseguir este objetivo. Y finalmente lo que es buscar motivar al ciudadano. El ciudadano motivado nos proporcionará mucha más información que si el ciudadano se siente desmotivado o no tiene ganas de ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciudadano ya no es solamente una herramienta para proveernos información, sino que será información además útil, porque estamos guiando un poco a qué queremos que el ciudadano nos diga o qué queremos que el ciudadano haga. Y por último, el ciudadano ya se convierte en un elemento activo de la ciudad, ya participa de ella. El teléfono inteligente, como decíamos, será una herramienta a priori fundamental porque prácticamente todo el mundo tiene ya un smartphone.
En la figura que os enseño estamos en el Vaticano, 2005, la cantidad de móviles que se pueden apreciar era bastante reducida. En cambio, en el 2013, la parte inferior de la figura, podemos ver que la cantidad de smartphones que se utilizan, estamos hablando del 2013, es bastante brutal, la palabra, ¿vale? Es el mismo lugar. Son personas que pueden ser o no las mismas, pero vemos como el uso de la tecnología se ha disparado, al menos tecnología que tenemos a nuestra disposición. Entonces, el smartphone, ¿qué nos aporta? Podemos pensar, bueno, nos da conectividad. Bueno, nos da mucho más que conectividad. Si pensamos en el smartphone como una herramienta, los ejemplos de aplicación son esos, son ejemplos, seguro que se os pueden ocurrir más. Pero si lo agrupamos, podemos tener medición de condiciones ambientales. ¿Cómo? Pues muchos teléfonos incorporan, pueden incorporar barómetro, termómetro, sensor de humedad, pero los que sí que prácticamente todos tienen un sensor de luz y un micrófono. Imaginemos un micrófono, el micrófono que tiene nuestro móvil, donde hemos dado permiso a una aplicación que calcula niveles de ruido para hacer un mapa acústico de la ciudad. Si nosotros como ciudadanos compartimos esta información de nuestro micrófono, se puede crear un mapa entre todos los ciudadanos donde sabemos exactamente en qué zonas, por ejemplo de Madrid, hay más ruido a ciertas horas de la noche, ¿no? Entonces, quejas de los ciudadanos, es que hay mucho ruido en tal calle. Lo sabemos, como administración pública lo podríamos saber antes de que lleguen las quejas y actuar sobre eso. Luego, orientación del terminal móvil. Acelerómetro, giroscopio y sensores de proximidad nos permitirán, por ejemplo, aplicaciones indoor, de posicionamiento dentro de edificios. Entendido, por ejemplo, como guiaje de ciegos. Una persona que tenga problemas de visibilidad, y de hecho, estas aplicaciones existen, te puede guiar de un punto A a un punto B sin utilizar el GPS, utilizando sensores que tenga el propio terminal. Luego, posicionamiento, por ejemplo, en exteriores, está el GPS que todos conocemos, pero también podemos utilizar el magnetómetro como brújula, o podríamos utilizar Wi-Fi y Bluetooth para también ser herramientas de posicionamiento. Por ejemplo, Bluetooth y Wi-Fi combinado con los anteriores favorecen todavía más un buen guiado de personas invidentes dentro de edificios. Para salud, pues bueno, por ejemplo, el pulsómetro está bastante claro, el podómetro, pero la cámara podríamos utilizarla para medir pulsaciones las pulsaciones de una persona. ¿Cómo? Pues utilizando el flash y la cámara podríamos llegar a saber cuando hay una pulsación. De hecho, muchos relojes estilo TomTom o de otras marcas utilizan ya unos LEDs, disparan luz y recogen el rebote que hay por la pulsación. Infrarrojos, pues el control de diferentes aparatos. Y en seguridad, huellas dactilares. Se puede utilizar la huella dactilar como un medio de pago si la tecnología nos lo permite. Visto el teléfono, todo el potencial que tiene para generar negocio, porque podemos hacer muchas cosas con él, pasamos ya a otros sensores, pues el hogar digital. Quizá desconozco la proporción de domótica dentro de las casas, pero la domótica nos permite cambiar el confort en nuestras casas. O sea, si tenemos la casa, digamos, inteligente, podríamos llegar a tener un control inteligente de calefacción. Ya no solo por ahorrar, es por estar mejor en nuestra casa. Si tenemos los medios, estemos mejor. Entonces, el ahorro energético, evidentemente, es un medio, pero también aquí las telecomunicaciones juegan un papel importante. Todo lo que se genere en casa de una persona, si se captura esa información y se comparte, se pueden crear, utilizando herramientas de inteligencia artificial, modelos predictivos para aplicarlos en nuevas viviendas, por ejemplo, ¿no? O propuestas al usuario de, bueno, yo sé, porque tu sistema domótico sabe que tú entras en casa a las 8 de la tarde y en verano a las 8 de la tarde hace muchísimo calor en tu casa y llegas y pones el aire acondicionado a tope. Pues bueno, tu sistema domótico, en base a cálculos que ha hecho en otras casas, sabe que si lo encendieras 2 horas antes, pues el consumo energético bajaría a lo mejor exponencialmente. ¿Vale? Eso se han hecho pruebas, no en el ámbito del aire acondicionado quizá, pero yo he visto de qué pasa con una lavadora cuando se calienta el agua, ¿no? Pues quizá el calentamiento de esa forma de calentar el agua más eficiente hace que tengas una reducción muy importante de energía. Es decir, puedes aplicar un PID, que simplemente es una cierta graduación de cuándo parar el termostato pare el hecho de calentar agua, para que la inercia propia de las reactancias que hay adentro pues calienten ese agua. Es decir, aplicar pequeñas cosas a la vida diaria para mejorar diferentes aspectos, ¿vale? Por último, vehículos.
Los vehículos cada vez más traen herramientas de comunicación entre ellos. Yo al principio, cuando empecé a leer cosas sobre esto, no lo veía muy claro. Lo que pasa es que poco a poco, cuando ves las aplicaciones, ves todo el potencial que tiene. Es decir, utilizando al vehículo como una herramienta más de comunicación, creando redes de comunicaciones gracias a los vehículos, consigues crear mapas otra vez de qué carreteras están bien, qué carreteras están mal, porque los coches tienen sensores. Si un coche tiene un nivel de vibración X y de pronto pega un golpetazo, es porque la carretera está mal, probablemente. ¿Qué pasa? Que esto, si lo aplicamos a que puedes tener un accidente porque vas a 120 en una autopista, de pronto hay un socavón, que no debería verlo, pues un coche que lo detecta transmite esta información al resto y el resto puede tomar medidas para evitar un accidente, desde un aviso al conductor a una reducción de la marcha. Lectura de señales. Pues bueno, si tú lees una señal y vas a una velocidad X, ya no solamente la multa, es reducción de velocidad para evitar accidentes. También nos permite hacer comunicación entre vehículos para saber lo fluido que es el tráfico. Al día mucha gente se pasa muchísimas horas metidas en un coche. Una reducción de, por ejemplo, 20 minutos diario, si multiplicamos por 365 días, son muchas horas que las personas recuperarían para su vida, o sea, que podrían gastarlo en lo que quisieran. Entonces, son pequeñas cosas que bien utilizadas tienen mucho potencial. Entonces, el vehículo eléctrico muchas veces se relaciona ya a las comunicaciones porque son los últimos prototipos, pero la comunicación entre vehículos nos permite desde crear redes de comunicación a también consumir multimedia, porque también nos permite descargar ya, hay muchos coches con conectividad para descargar multimedia. Entonces, como tercera pata de dónde podemos sacar información, tenemos las redes sociales. Os decía Twitter. Twitter es una herramienta que da mucha potencia a la participación ciudadana, porque Twitter lo que tiene es que tú, por crearte una cuenta, das datos personales, como la mayoría, pero es que también tienes información del entorno. Es decir, cada vez que tú mandas un tweet es para comentar algo. Si ese algo es sobre algo que está pasando en la ciudad, estás dando información de contexto. Entonces, con un análisis de esos textos se puede llegar a tener mucha información. Ya no hace falta que solo sea del texto, simplemente por el hecho de haber mandado un tweet desde una zona concreta de la ciudad, yo puedo saber si en esa zona puede estar pasando algo. No es que pasa que Twitter además dispone de unas APIs para que nosotros interaccionemos con las cuentas de los usuarios. Es decir, yo puedo analizar si la persona A sigue a la B, a la C y a la D, dónde se mandan los tweets, a qué hora se mandan estos tweets, cuántos tweets se han retuiteado de esa persona. O sea, toda esa información yo la puedo, de forma fácil además, se puede disponer de ella. De hecho, con una licencia gratuita de Twitter, veréis que se puede sacar mucha información. Luego se puede combinar con otras herramientas estilo Google, ¿no? Twitter te da la geolocalización del mensaje. Si esto lo combinas con la API de Google para pintar encima de un mapa dónde se ha hecho este tweet, podríamos hacer un mapa de por dónde ha pasado una persona. Esto es tan interesante como peligroso. Es peligroso porque yo, con una cuenta gratuita de Twitter, puedo acceder a una persona y saber si está mandando tweets desde Santiago de Compostela y debería estar en Madrid, puedo entrar en su casa porque sé que no está. O sea, es lo que os decía de seguridad y de privacidad. ¿Dónde está el límite? ¿Y dónde está el límite de lo que nosotros utilicemos? Si basas una herramienta de estas para hacer según qué cosas, puede salirte muy caro porque se está utilizando para lo que no habías pensado. Entonces, sabiendo las limitaciones y cómo funciona, nos puede ayudar mucho. A nivel, como decía, académico, para no entrar en problemas de privacidad, este es un ejemplo de San Jordi, el 23 de abril, ¿vale? A vuestra izquierda Barcelona, derecha el resto de toda España. Barcelona, por ejemplo, se ve que hay una calle que tiene muchísima actividad. Podemos suponer, los que conozcáis más Barcelona, pues que sean las Ramblas, la parte de centro de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Que la continuación hacia arriba de esta línea, ¿no? Si trazamos una recta, también es una zona bastante alta de Barcelona, donde podríamos pensar que ahí habría mucho negocio si montamos una librería, porque es gente con mucho dinero, pero estamos viendo que prácticamente no hay actividad. Eso puede pasar dos cosas, que la gente de allí baja a la otra parte, que no hay interés, o que realmente no se está utilizando Twitter. Eso sería otra opción. Pero bueno, si yo soy la Guardia Urbana de Barcelona, digo, ¿dónde tengo que poner más coches de policía? ¿En la parte norte de la ciudad o en la parte sur? Pues hombre, yo si fuera el responsable, sé dónde pondría los coches de policía. Entonces, es una forma más eficiente de utilizar los recursos que tenemos. Es un ejemplo académico, pero podéis ver la importancia que tiene. Si yo, por ejemplo, soy una cadena de librerías y me planteo el día 23 de abril poner
librerías portátiles por toda España, pues hombre, hay zonas donde parece que el interés de Sant Jordi no es demasiado alto, ¿no? Y son ciudades grandes. Por ejemplo, en Galicia, pues parece que no hay mucho seguimiento a nivel de Twitter. Evidentemente, luego habría que cruzarlo con otras herramientas, pero para hacernos una idea, pues parece más una fiesta mediterránea. En Madrid hay muchísima intensidad. Aquí podemos ser más o menos buenos, podemos pensar que es porque el núcleo de catalanes fuera de Cataluña más grande está en Madrid, entonces puede ser gente catalana que está haciendo una fiesta más de Cataluña, o podemos pensar, que seguramente es lo que es, que en Madrid hay una gran actividad cultural y les interesa los libros, les interesa pues bueno, la cultura en general. No quiere decir que en el resto no interese, simplemente en el resto no hay tweets de esto. Entonces hay que saber tener el criterio suficiente como para decidir a qué hacemos caso. Aquí hay que discernir el uso de la tecnología que estamos aplicando, que es Twitter, con el uso de esta información después para tomar decisiones. Ya para terminar, otro uso que se puede dar a Twitter es saber o intentar predecir comportamiento o aprovechar la información que tenemos horas antes para sacar un provecho a nivel, por ejemplo, periodístico. Estas gráficas, la información de estas gráficas se extrajo durante la semana previa a las elecciones municipales de mayo de 2015, que fue cuando hubo el cambio de gobierno tanto en Barcelona como en Madrid, que en Madrid ganó Podemos y en Barcelona en Común, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues durante la semana no hubo mucha actividad, pero el día de las elecciones, que veis por los picos, empezó a haber una actividad bastante importante alrededor de ciertas personas. No sabíamos si era para bien, o no puedes saber si es para bien o para mal, pero si tú eres un periodista y durante el recuento de votos ya estás viendo que hay ciertas personas que, por ejemplo, tenían un pico muy importante, el PP y, por ejemplo, Podemos. O, por ejemplo, en Barcelona, Colau es la línea gris, la lila. O sea, yo no sé de qué se estaba hablando en ese momento porque no se hace el análisis, pero sabes que están hablando de eso. Si tú eres un periodista, posiblemente te interesa empezar a buscar información de ella por lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que horas antes de tener los resultados finales ya puedes tener una previsión de qué va a ser importante. Entonces, si esto en vez de ser de las elecciones lo trasladamos a otro tipo de actividades, pues imaginemos que se habla mucho de algo que está ocurriendo en Valencia por gente que es de Madrid. Tú puedes centrar tus tweets en Madrid que hablen de una actividad en Valencia. Pues si eso implica un desplazamiento, pues ya seguramente, aparte de los atascos que puede haber tradicionalmente en vacaciones, pues imaginemos que puedes tomar ya medidas porque sabes que algo va a pasar. Quizá no sabes el qué, puedes analizar luego el texto. Pero bueno, lo que me vengo a referir es que con poco código, realmente, si eres un programador, no hace falta ser un gran programador porque esto se hace con código libre, puedes sacar mucha información. Lo que hagas luego con la información ya dependerá un poco de tu finalidad o de lo que tú consideres que es importante. Pero ya vemos cómo el ciudadano se convierte en un elemento clave. Aquí en este caso es político, pero en el anterior era cultural. Pero esto aplicado a diferentes ámbitos, pues tiene mucha potencia, sobre todo si los combinamos. Y por mi parte, he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda. La primera pregunta va sobre ética y va sobre el uso de datos en aplicaciones de cara a Smart City. ¿Cómo gestionar de una manera eficaz y eficiente la seguridad de los datos y la privacidad? Excelente pregunta, vamos, dale. Pues esto liga bastante con lo que os comentaba de la peligrosidad de poder acceder a la Internet de las cosas que tenemos en la ciudad. Entonces, sí que hay grupos de trabajo dedicados solamente y en exclusiva al tema de la seguridad. El problema de la seguridad ahora mismo también es una cosa que estábamos discutiendo, el tema de la plataforma, ¿no? Cuantas más plataformas hay que interconectar, más el riesgo se multiplica, porque evidentemente si tienes una plataforma puedes trabajar mucho en ella, pero cuando dos se conectan y empiezan a intercambiar información, una cosa que antes era inocua, a lo mejor ahora no lo es. Entonces yo creo que el problema aquí es conocer bien los riesgos que tiene el hecho de, o sea, conocer bien para lo que lo estás haciendo. Entonces, si sabes para qué lo estás haciendo, es mucho más sencillo intentar encontrar vulnerabilidades que pueden haber. Ser consciente, sobre todo. Muy bien. Vamos bien. ¿Vais a colar todos? ¿Vais todos? Hola, hola, hola.
A ver. Todos cuando hagáis la pregunta decís, soy fulanito y trabajo en tal sitio, para que nos vayamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Bueno, soy Ramón, trabajo en Vodafone, pero trabajo en la parte de arquitectura de tiendas. Venga, así todos, cada vez que habléis, eso, para que nos conozcamos, así nos hacemos amigos en verano. Venga. Bueno, hola, yo soy Juanjo, trabajo en Ebro Consulting, una consultora ahí para Mafre. Y bueno, nuestra pregunta es un poco agorera por el tema sobre todo que dijiste, de que sí que es verdad que parece que estamos en el futuro, ¿no? Que está aquí, que todo se automatiza, que todo va a ser mejor, pero la realidad es que, por ejemplo, tú comentaste, por ejemplo, la gestión de basuras, ¿no? Que se iban a ahorrar puestos de trabajo en ese sentido. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es vuestra previsión como expertos a 20 años? Que parece que eso lo vamos a tener de alguna manera a futuro los profesionales del STEM, ¿no? De alguna manera. Pues es una muy buena pregunta, porque no es que desaparezcan puestos de trabajo. Si sabemos la transformación de la ciudad, vemos que también el tipo de trabajo que se da en ella cambia. De hecho, desde los años 50-60, ahora el tipo de trabajo ha cambiado mucho. Entonces, cuando he dicho lo de nos ahorramos recursos, necesitaremos otro tipo de personas, porque las máquinas, o sea, no sé, yo cada vez cuando estoy trabajando y falla algo del sistema informático, cada vez hay más gente involucrada. O sea, llega un momento en el que cada vez que hemos intentado ayudar a automatizar algo, se han generado nuevas necesidades. Desde ese punto de vista yo no creo que haya problemas. Sí que es verdad que habrá una renovación. Y luego en el estudio que os comentaba de Barcelona y Deloitte, allí os he enseñado un poco más a nivel de ingeniería, hacia dónde va el sector de las Smart Cities, pero ahí dentro también había, digamos, trabajos con no una cualificación tan elevada. O sea, temas de mantenimiento habrá muchísimo. Tema de soporte a las actividades que se den habrá muchísimo. O sea, no todo tiene por qué hacerlo el ingeniero, evidentemente. Y de hecho se necesitará. O sea, tiene que ser una pirámide, ¿no? Por cada ingeniero que haya tiene que haber mucha gente que ayude a este ingeniero. No sé si resuelve un poco la duda. Seguimos. Hola, soy Jorge Aguilera de Pura Vida Software, una empresa de desarrollo. Y, bueno, luego te lo cuento, pero por ahí va. Nosotros tenemos una pregunta que va basada en, bueno, Twitter lo conocemos todos y hasta si usas open source sabes explotarle datos. Pero en vuestra experiencia, ¿qué nos podéis hablar de otros sensores que se estén usando en la administración? Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Y qué grado de aceptación tienen dentro de la administración. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado que en Madrid, por ejemplo, Carmena quiso o propuso poner a los barrenderos unos sensores y, bueno, no sabemos muy bien el grado de aceptación que tenía, por ejemplo, los barrenderos el ir cargando con eso. Entonces, en vuestra experiencia, ¿qué nos podéis comentar? La experiencia con que las personas lleven sensores. Está el tema del uso de sensores que yo como administración pueda poner en zonas que yo considere, que eso ya existía y sigue existiendo. Por ejemplo, sensores de humedad en parques pues ya existían y se siguen poniendo. Otra cosa es que las personas lleven sensores, y aquí entra en juego lo que comentaba antes, ¿no? Cómo hacer que el ciudadano, en este caso personal del ayuntamiento, participe para mejorar un servicio. Si tú le das a un barrendero, en este caso, un sensor y le obligas a llevarlo, pues seguro que no lo llevará con las mismas ganas que si tú a esta persona le dices que gracias a llevarlo se ahorrará a lo mejor los viernes tener que trabajar 1 hora más, por ejemplo, al mismo sueldo, ¿no? Entonces, aquí es donde entran en juego las políticas de gamificación o de incentivo, o sea, tienen que ir acompañado de algo. O sea, no puedes forzar, en mi opinión, no tienes que forzar la situación. Otra cosa son los sensores que tú puedas poner por ejemplo, de aparcamiento, ¿no? Si tú pones sensores de aparcamiento que ayudan a los conductores a reservar una plaza, pues a lo mejor el grado de satisfacción, aunque tuvieras que pagar por ese servicio, habría gente que le gustaría. De hecho, pagamos todos, zona verde y zona azul, ¿no? O sea, y dice, incluso la gente que tiene zona verde en sus barrios dice, pues mejor porque puedo aparcar mucho más fácil. Entonces aquí entra el doble juego. Uno, que tú participes de forma no obligada, y luego que lo que sí que se tendría que hacer es aprovechar los sensores que ya tienes. O sea, si tú lo que quieres es saber si un barrendero está moviéndose, pues que te dé acceso a lo mejor a su móvil. O sea, no le obligues a llevar algo que no sabe lo que es, ¿sabes? O
O sea, el móvil ya lleva un acelerómetro. Con eso puedes saber perfectamente si se está moviendo o no. Entonces también es un poco la privacidad de la persona, ¿no? Cuando empiezas a tocar la privacidad, ojo, ¿para qué quieres esta información mía, no? Entonces, en Barcelona yo no conozco ningún caso, desconozco, no quiero decir que no exista, que se esté forzando a llevar ese tipo de sensores. Excepto, pues a lo mejor la persona que pasa por la zona verde y mira si una matrícula está puesta o no, el ritmo que pueda hacer la lectura de matrículas, cosas así, también son cosas que de forma transparente puedes aprovechar y se podría aprovechar ya. Y no obliga a la persona a llevar un sensor. La cuestión aquí es pensar, es aplicar el ingenio, ya que somos ingenieros. ¿Sabes? Muy bien, venga. Bueno, soy Eli, ahora trabajo para Apple Retail, pero en realidad soy publicista y creativa. Nuestra pregunta también iba sobre el tema de privacidad y queríamos saber si en realidad hay legislación a nivel, sobre todo internacional, porque al final está todo conectado, sobre qué hacer y no hacer con los datos de las personas. A nivel de legislación, yo no soy experto en legislación, lo que sí que sé es que el problema, por ejemplo, de dónde poner tu correo electrónico a una empresa ya es un problema, con lo cual la respuesta es no hay una legislación clara. La cosa es que si tú aseguras que tus datos estén en España, aplicarás la legislación española, pero si tus datos están en Hong Kong, busca los datos, ¿sabes? Entonces el problema aquí es ese, se necesita, al menos a nivel europeo, una legislación común y real, o sea, que se pueda aplicar, porque muchas veces en Smart Cities, lo estábamos hablando antes también, que hay muchas cosas que parecen también panaceas o que están en el futuro, pero no, o sea, es que los datos ya están aquí. Y de hecho, esto es más anecdótico, ¿no? Pero dicen que cada pocos días se genera tanto conocimiento como en los primeros X mil años de la humanidad. Entonces, esos datos, ¿qué hacemos con ellos? Y lo que está claro es que si tu correo, si tú eres una empresa y pones, por ejemplo, en Google y Google no te garantiza que están en España, puedes tener problemas con la privacidad, porque necesitas que estén aquí en España. Y además el Open Data también es otro tema, la misma pregunta, pero para Open Data, no solo para Big Data. Para Open Data se necesita también, o sea, nosotros presentamos, por ejemplo, en la formación un decálogo. Hay decálogos que dicen cómo tendría que ser los datos para que sean open. Para ser open data, que no es que sean abiertos, es que sean open data que yo pueda utilizarlos después. Formatos. Muy bien, venga, segunda. Gracias, me llamo Pedro y soy analista de energía. La primera pregunta de nuestro grupo era sobre ética, un tema poco cuantificable. La segunda es más cuantificable. A ver si hay alguna demostración de que técnicas de Smart City hayan podido contribuir a una mejora de eficacias en flujos en la ciudad, en núcleos urbanos, es decir, flujos no solo de tránsito, que en algún caso hemos hablado que se han producido, sino flujos de energías, flujos de agua, flujos de residuos, como hablabais. A ver si tenéis algún caso donde se haya podido demostrar, concretamente en energía, por ejemplo, el traslado del campo a la ciudad supone un aumento de la energía de los ciudadanos. ¿Se ha podido contrarrestar eso mediante la aplicación de técnicas del gaming de ciudadanos o de otras técnicas en Smart Cities? Yo hasta donde conozco en este nivel de aplicación, lo que sí que conozco son proyectos que se iniciaron en el concepto de vehículo eléctrico para que personas que tenían coches eléctricos pudieran satisfacer picos de demanda proporcionando ellos energía a la red. El problema, que seguramente conocerás mucho mejor que yo, es que no vale inyectar energía a la red de cualquier manera. O sea, los armónicos que aparezcan o basura que aparezca en la red eléctrica no gusta a las compañías eléctricas. Entonces, no vale que cualquier vehículo que tú tengas pueda inyectar energía de cualquier manera. Lo que sí que existe son iniciativas que se han hecho, por ejemplo, a nivel de Barcelona, que es la que más conozco, es aprovechar los tranvías, si son eléctricos, su frenada, el estilo KER de los coches, ¿no? Inyectar esa energía a la red para enviársela a otros tranvías. Esto, los beneficios que haya podido tener no lo sé, no puedo cuantificarlos porque no tengo los datos. De la ciudad, de Ciudad a Campo sí que hay compañías energéticas que trabajan solamente a nivel rural y hacen compartición de energía.
hacen autogeneración y la comparten con otras personas que hacen autogeneración. Entonces se crean redes de energía más sostenible porque no dependen de la generación de grandes compañías. Entonces aquí también aparece el concepto de gestor energético, que también hace unos años apareció la idea, y yo personalmente no he escuchado edificios que puedan entrar en subasta diferente que otro y cosas así, pero también es una cosa interesante lo del gestor energético. Entonces el gestor energético sí que podría quizá participar más en ese tipo de cosas. Muy bien. Y os voy a hablar de memoria. El BICIN, la aplicación del BICIN en Barcelona en su día, que fue una medida política, además está subvencionado por parte del ayuntamiento, o sea, es un servicio deficitario, ahí ya entraríamos en otros términos. Así que ha contribuido, creo que en porcentaje está hablando más o menos un 15, un 20, no llega a un 20% de alivio del tráfico. Yo que vivo en Barcelona y trabajo en Barcelona, el tráfico en 20 años en Barcelona ha empeorado de una manera dramática. De hecho, Barcelona y Madrid son de las ciudades más contaminadas de Europa en calidad del aire. O sea, podéis mirar el estudio de la Unión Europea. Estamos en el ranking de las 5 primeras. Y hace poco, en un estudio de estos, además el BICIN ha tenido muchísimo éxito, aunque luego también ha tenido problemáticas, porque la fisonomía de Barcelona, como sabéis, está entre una montaña y el mar, y entonces se encontraban de que tenían que utilizar muchas furgonetas para recoger todas las bicis que se quedaban en la parte de abajo de la ciudad. Y eso generaba, nadie se había dedicado a medir la contaminación que generaba, creo que eran unas 80 furgonetas que estaban todo el santo día dando vueltas subiendo las bicis para Barcelona. Hubo un chaval, fijaros lo que es el emprendimiento, que desarrolló un algoritmo para reducir el número de vehículos y de manera que se reducía el número de contaminación. En base a datos que el Ayuntamiento de Barcelona publicó de ocupación de las estaciones de BICIN, donde dejabas la bici, un chaval cogió, un matemático, un estudiante de hecho creo que era, y creó un algoritmo para reducir el número de furgonetas de manera que también se reducía la contaminación de la recogida. O sea, fijaos, luego pondré yo algún ejemplo, lo que puede aportar todo este tema de Smart City, pero estamos en muchos principios y en muchas cosas. Yo, si lo puedes transmitir de flujo a consumo, cuánto consumo cuantificado, te prohíbo que mañana faltes a la sesión de Rivas, que te van a avasallar a datos, pero de arriba abajo, de todo lo que has dicho. Pero brutal, mañana lo veréis. Venga, ¿quién es el siguiente por aquí? Me llamo José Luis y vamos, la pregunta es sobre la... ¿Se escucha? Es sobre la fiabilidad de los datos. Por ejemplo, cuando son datos ambientales o datos, vamos, que suelen provenir de sensores, y eso me imagino que será la calibración que se suele hacer. Pero cuando son, por ejemplo, salud y eso, o sea, primero si se validan los datos y luego de dónde proceden, si son de fuentes oficiales o... Bueno, los datos, claro, aquí entra lo que comentaba del Open Data. Una cosa es que sean abiertos, para empezar, o sea, si están abiertos, quién te los proporciona es muy importante. Si están cerrados, si sabes que son del Ministerio de Salud, dices, bueno, están cerrados, pero cuando los consiga acceder serán más fiables. Y luego está el tema de lo que os comentaba de la privacidad. Una de las técnicas precisamente que se utiliza para evitar poder cruzar datos es añadir ruido a estos datos. Quiero decir, si tú por ejemplo estás midiendo fiebre de un paciente, no es la fiebre real, no es 37, a lo mejor se pone 37,1. Quiero decir que si necesitas que sean datos muy exactos, habría que analizar la base de datos que necesitas utilizar y justificar por qué tiene que ser esa, porque ya te digo que una de las herramientas es añadir ruido. Si quieres que todos certificados, aquí entraría una de las de lo que comentaba, ¿no?, también Javier, de nuevas salidas profesionales, que es el peritaje y validar que aquello que alguien ha dicho se base en una base de datos que es real y que está bien. Y luego está el criterio de cada uno. Si consigues una base de datos y te la crees, aquí ya entra que hay que analizar lo que estás, o sea, hay que saber de lo que estás investigando. También entraba el tema de salud. Por ejemplo, si estás trabajando en temas de salud, lo normal es que tengas una formación añadida para poder ser capaz de discernir si está bien o mal algo o si es razonable o no. Venga, vamos rapidito para meter más preguntas. ¿Querías comentar algo? Sí. Me refería, por ejemplo, datos de alergias, que o sea, cuando son, o sea, datos que los manejan organismos públicos, pero no son privados, digamos. Ya. Por ejemplo, datos de la OMS, por ejemplo. Sí, de la OMS, o datos del nivel de polen para las alergias. O sea, ¿de dónde proceden esos datos?
si proceden de datos de sensores que se han capturado, porque el nivel de polen se tendrá que medir de alguna manera, eso sí, eso tiene que ser un sensor calibrado. Luego entra las necesidades de calibración. No sé, hay sensores químicos que necesitan una calibración tan brutal que no salen a cuenta si lo que tú quieres es medir según qué cosas, porque tienes que estar continuamente calibrándolos. Si es algo más cualitativo de una alergia, si te lo está diciendo la OMS, a priori debería ser real. Aquí entra el tema de la legislación también que comentaban por aquí. ¿Qué legislación hay? Hombre, yo creo que si están mintiendo a alguien en ese tipo de cosas, tendría que caer un paquete importante. O sea, hay que ser duro con eso, evidentemente. Venga, pues seguimos por aquí. Hola, soy Sergio y con Metro de Madrid. Y nuestra pregunta es acerca de qué cultura estándar tienen las administraciones que conozcas sobre los estándares abiertos, el tema de la recolección de datos, si realmente se utiliza el mismo estándar o a la hora de cruzarlos es un... Voy a hablar de lo que más conozco, que es la administración de Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, el tema de los datos abiertos se está trabajando bastante. Tanto como que se intenta hacer lo que decía del decálogo, pues aplicarlo de verdad. Es decir, Barcelona abrió una serie de datos y va abriendo cada vez más con unos formatos concretos y están funcionando muy bien. Por ejemplo, cuando se hace el Mobile World Congress en Barcelona, se ha visto que el acceso a datos en abierto de la ciudad es brutal. Pero brutal. Entonces, a partir de aquí se ve que realmente hay un interés en que los datos estén. Y además se ve qué tipo de datos en abierto. Sobre todo es el formato, tampoco nos volvamos locos. El formato es muy importante, pero hay estándares. Hay formas de que la información esté, contenedores de información. Entonces, por ejemplo, un JSON, pues es un formato válido, ¿no? Un Excel podría porque es privado la herramienta, pero separado por comas ya tendrías un primer... O sea, la idea es que tú necesitas crearte un estándar que otra persona fácilmente pueda leerlo. ¿Vale? Es como cuando un proveedor y un cliente, ¿no? Tú provees una información, la otra persona tiene que conocer cómo se lee. Hay algunos que ya están aceptados y entonces lo que hay que aplicar es ese decálogo, ¿no? Si hay un decálogo aceptado, utilicémoslo. Formatos, estos tres. Por ejemplo, en la web de Barcelona te deja descargarlo en diferentes formatos. La misma información. Una de las informaciones que antes se comentaba es lo de Barcelona, lo del Bizing. Un algoritmo se hizo gracias a información en abierto. De hecho, nosotros, dentro de nuestra formación, ejemplos que ponemos son del Bizing, porque están en abierto y hemos hecho vídeos que precisamente se ve cada X metros de altura en la ciudad hay un 6% menos de bicis disponibles. Que es una tontería, solo para explicar lo que una regresión lineal, pues puedes calcular cosas. Y es porque los datos están en abierto y son muy fácilmente explotables. Por ejemplo, Microsoft, sin hacer publicidad, tiene una herramienta que es de BI, de Business Intelligence, que lo que haces es cargas formatos. Esa lista de formatos, pues son formatos estándares que tú puedes utilizar. Con lo cual, si aplicas formatos en ese sentido y luego tú los invitas a otras empresas a utilizar, pues te aseguras que podrán leerlos y podrán interaccionar con ellos. No quiere decir que haya uno. Quiere decir que tienes tú que diseñar tus datos para que se puedan enviar. Por ejemplo, si son privados no lo podrás poner, o sea, no lo pongas. Si hay campos obligatorios, pues tú tienes que poner en tu XML algo que diga que aquel campo es obligatorio. Pero sí que hay administraciones, yo digo Barcelona porque es la que más conozco, pero estoy seguro que en Madrid tiene que haber algo también. Muy bien, venga. Del interés en la estandarización también hay un trecho. Bueno, claro, la RECI está trabajando en temas de estandarización. Hola, yo soy José Antonio, trabajo de programador web para la administración pública y bueno, mi pregunta, había varias, pero bueno, como ya se han respondido algunas, por preguntar, por ejemplo, si hay algún tipo de normalización o de certificación de servicios o productos que estén demandando ahora los ayuntamientos que quieren implantar pues productos o servicios de Smart Cities. Bueno, certificaciones a nivel general yo creo que no hay ahora mismo. Sí que hay iniciativas de colegios profesionales que intentan pues trabajar en el tema de certificación profesional para demostrar que tú sabes
de una serie de cosas. Yo creo que las Smart Cities, la gracia es no estar en el vertical, sino entender de forma transversal el negocio que hay. Entonces, lo de la certificación, yo creo que no hay ahora mismo alguna concreta, tendrá que haberla, porque es lo que estabas contando antes, ¿no? Que se necesitará. Pero también liga con la legislación. Porque además en España tenemos legislación para muchas cosas, igual que las titulaciones también muchas veces están muy ligadas a fichas de ministerio y cosas así que hace que vaya más lento todo de lo que debería.